con manos es un material de un valor incalculable, porque en República Dominicana una gran cantidad de la gente desconoce todo lo que puede conseguir como trabajador. Así que estamos en pañales y tenemos que comenzar a usar ya ropita de gente más grande para que continúe el crecimiento. Esto se llama caracterización de la clase trabajadora en República Dominicana. Dice que es el aporte para la acción social y sindical y la construcción de políticas públicas equitativas en el trabajo. Es un levantamiento que ha hecho la Fundación Juan Bosch, y para hablar del tema, entonces, aquí tenemos a dos entendidos en la materia. Me acompañan Iron Fernández y también Alessio Adanti. Buenos días, caballeros. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. El tema de los trabajadores en República Dominicana muchas veces solo hace pensar en dos ejes importantes: los derechos y el salario. Pero esto es mucho más, es muy abarcante. Y yo quiero comenzar preguntándoles, ¿qué importantes hallazgos les provoca compartir este estudio, este levantamiento? Bueno, creo que también antes sería importante que Alessio contextualizara por qué surge este estudio, o sea, cómo se da esta investigación. Ok. Sí. Yo soy Alessio Adanti, soy representante de ISCOS, es una ONG italiana que viene del sindicato y que trabaja en República Dominicana con fondos de la Unión Europea, un proyecto que se llama Más Sindicato, que parte de la cosa que tú decías, de ponernos una ropita ya de gente adulta y ver que en los países desarrollados donde hay redistribución de la riqueza hay sindicatos fuertes, hay sindicatos que luchan por la defensa de los derechos de los trabajadores. Dentro de ese proyecto decidimos, junto con la Fundación Juan Bosch, de tener una fotografía lo más actual posible de las principales contradicciones que hay en el modelo económico, de las dificultades que hay, de los trabajadores en organizarse, de los trabajadores en defender sus derechos, y de ver cómo esas dificultades tuvieron como consecuencia una caída de su poder adquisitivo, una caída de su participación en la riqueza producida en el país, y empezar a vislumbrar posibles alternativas a futuro para construir una sociedad más equitativa. Alessio, tu español está muy bien y eres muy asertivo comunicando. Quiero que me digan, por favor, ¿cuál es el modelo de crecimiento en materia laboral que ustedes han identificado? Bueno, este es un modelo que hemos identificado que es improductivo, importador y rentista. Es improductivo porque los sectores que aquí más crecen son aquellos que generan muy poco valor agregado, muy poca producción, y por lo tanto no requieren mano de obra calificada, porque tienen poca incorporación de tecnología. Nos referimos al sector servicios, sector comercio, entre otros. Es un modelo que, o sea, la formalidad en la República Dominicana realmente no garantiza derechos laborales, porque es una formalidad precarizante, es una formalidad donde los salarios son muy bajos, al punto de que el 60% de los trabajadores no alcanza a cubrir la canasta básica mínima, o sea, de los hogares más pobres del país. Pero también vemos que el 80% de los trabajadores no alcanzan a cubrir la canasta básica del tercer quintil. Estamos hablando de unos 24.000 pesos. Entonces, inclusive vemos que en la informalidad, y que es una de las explicaciones por la cual hay más trabajadores informales que formales, se ganan mejores salarios. Casi en la mayoría de los grupos ocupacionales, los trabajadores que están en la informalidad ganan más que los trabajadores que están en la informalidad. O sea, no es cierto que el trabajo formal aquí genera empleo digno. Es muy falso. Eso es terrible, eso es terrible. Otra cosa es que el crecimiento económico que registra la República Dominicana no es un crecimiento que garantiza más y mejores empleos. Justamente estaba leyendo el informe y veo que ustedes destacan que República Dominicana ha crecido y que el gobierno exhibe un crecimiento, y que no es mentira analizado de manera tal vez cuantitativa, pero que el trabajador no participa. No hay mejores salarios en un país que supuestamente está creciendo muchísimo. Es un modelo que cada vez genera mayor concentración de riqueza. Nosotros en el estudio hicimos, calculamos la pobreza laboral, o sea, la pobreza por hogar de los trabajadores, y vemos que el 47% de los hogares dominicanos se encuentra por debajo de la línea de pobreza laboral. Es decir, no alcanzan, los miembros de un hogar representativo en la República Dominicana no alcanzan a cubrir 4.000 pesos mensuales, que es la línea de pobreza laboral. Y nosotros haciendo una simulación, elevando
la línea de pobreza a $150, es decir, a unos 6.400 pesos, vemos que casi el 60% de los trabajadores dominicanos se encuentra por debajo de la línea de pobreza laboral, Es decir, un modelo que cada vez más concentra la riqueza en pocas manos. O sea, no estamos hablando de un modelo de desarrollo, sino un modelo de concentración de riqueza que se va cada vez más haciendo insostenible en el tiempo. Esa es muy mala noticia. Y miren, también he visto que ustedes en este levantamiento identifican que hay muchas leyes que solo están en el papel. ¿A cuáles se refieren? ¿A cuáles derechos del trabajador ustedes le han hecho observación e identifican que eso no se cumple? Por ejemplo, al derecho de organizarse, la libertad de organización, eso está sancionado en la Constitución, está firmado por el país en los convenios de la OIT que sancionan la libertad sindical. Sin embargo, en muchas empresas, el solo mencionar la palabra sindicato o organización significa que te llaman desde recursos humanos y te notifican la cancelación. Es muy difícil formar un sindicato en las empresas, aun cuando se forma, las reglas del juego son complicadas porque hay que ser por lo menos 20 trabajadores para formar un sindicato y para tener negociación colectiva, es decir, poder contratar desde cada uno de los trabajadores como sindicato con la empresa, necesitamos tener el 50% más uno de los trabajadores. ¿Cuál es la participación de un sindicato en un país desarrollado, en una empresa privada? La participación de un sindicato en un país desarrollado varía según los países. En Alemania los sindicatos están sentados en el Consejo de Administración decidiendo la política industrial de la empresa, decidiendo dónde invertir, en cuáles establecimientos productivos, en cuál rama, hasta países en los cuales los sindicatos se sientan junto con el gobierno a decidir la política activa del empleo, qué tipo de desarrollo. Y aquí tenemos un modelo de diálogo social, es decir, el diálogo entre sindicatos, empleadores y gobierno, que es un modelo donde muchas veces el gobierno deja de ser árbitro de la contienda, sino es de alguna manera parte, porque tiene que defender el empresariado que es el que genera empleo. Y hablando de todo eso, hablando del rol del gobierno y de los empresarios y todo, veo que ustedes se refieren también en el estudio, porque les comparto a los que nos están mirando, estamos ahora mismo presentando los hallazgos de un importante levantamiento llamado Caracterización de la Clase Trabajadora en República Dominicana que ha hecho la Fundación Juan Bosch. Ustedes se refieren a que hace falta regenerar el Comité Nacional de Salarios. ¿Cómo se propone que se haga eso? Bueno, no sé si tú... Sí, la idea el Comité Nacional de Salario actualmente decide sobre la base de 22 tipos de salario, tarifa diferente. Y eso significa prácticamente diversificar el poder adquisitivo, crear 22 clases de pobres diferentes. Hablamos de pobreza laboral ahorita. Se debería de poner como indicador el costo de la canasta y no otra cosa, es decir, ningún salario mínimo puede estar por debajo del costo de la canasta básica, porque si no, no estamos hablando de un salario que permite vivir dignamente. Debería ser reestructurado en cuanto a la posibilidad de que haya un salario mínimo único en el país, o por lo menos uno por sector, ¿no? Es decir, de 22... Como bien decía Alessia, de 22 salarios mínimos que nosotros identificamos, o sea, mínimos legales mensuales, solo 2 superan la canasta básica familiar. Y 14 de esos 22 se encuentran por debajo de la canasta familiar mínima, que anda por los 13.000 pesos. O sea, estamos hablando de verdaderos microsalarios. Le llamamos microsalario porque no permiten garantizar la subsistencia básica de los trabajadores dominicanos. Son verdaderos salarios de miseria y a su vez le permite al empresariado, a los grandes empleadores, poder tener margen de maniobra para seguir profundizando en un modelo que se basa en bajos salarios. O sea, la variable de ajuste del modelo económico dominicano son los bajos salarios. No es competir en términos de calidad, de incorporación tecnológica, de elevar los niveles de calidad de los bienes y servicios, sino en base a deprimir cada vez más los salarios. Y por eso vemos que si en 1996, de cada 100 pesos 50, que producía la economía, 55 iban como remuneración a los trabajadores, en la actualidad, de cada 100 pesos que produce la economía, solamente 30 pesos van a parar como remuneración de los trabajadores. O sea, un modelo que va cada vez concentrando
los ingresos y la riqueza, y que a su vez eso va a generar una bomba de tiempo, porque cada vez va a estar deprimiendo el poder adquisitivo de los trabajadores, va a deprimir su consumo y por lo tanto eso va a tener su impacto en la demanda. Ok, para terminar, ustedes han hecho una interpretación muy importante de la realidad social en República Dominicana y cómo están ahora tratando de enrolarse en la sociedad para aportar en el empoderamiento del trabajador. Nosotros hemos hecho un trabajo fuerte de formación de la base de los sindicatos, de las organizaciones sindicales, sociales y comunitarias. Hemos hecho diplomados, formación, capacitación y vamos a seguir haciéndolo. A partir de ese estudio nos arroja unas lentes para poder ver la realidad y poder distinguir lo que nos conviene como clase trabajadora de lo que no nos conviene. Es preciso trabajar para que el Ministerio del Trabajo ejerza su rol de defensor de la paz laboral y permita y fomente la formación de sindicatos. Los sindicatos no son agentes subversivos, son agentes de construcción de políticas sociales. Y defienda ese derecho del trabajador a organizarse y a defenderse, porque si no, es muy difícil que los datos que estaba mencionando Iron se puedan revertir. Claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Iron Fernández y Alessio. Gracias a ustedes. Adanti. Sí, la verdad es que tiene mucho valor todo este material. Vamos a continuar con Enfoque Matinal y en breve hay más contenido para ustedes.